amigos, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Ya saben, el lema de mi canal es hablar de aquellas cosas que nadie se atreve a hablar. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Amparo sin Miedo. Señores y señoras, bueno, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y me dejen todos sus comentarios. Rápidamente paso a enseñarles, señores, nuestra invitada de hoy. Miren quién me acompaña, la señorita Daniela Pinto. Gracias, Dani, por estar por acá. Muchas gracias, señora Amparo, por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar en este canal y pues vamos adelante. Dani, gracias a ti, gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy vamos a hablar de hombres, señores, hombres. Por eso la he querido invitar a ella, una amiga muy especial, una niña estudiante de psicología con un amplio conocimiento en el tema. Y hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, como vamos a hablar de hombres, toca hablar con una amiga, ¿cierto? Porque no podemos hablar de hombres sola. Con una amiga. Con una amiga. ¿Con quién más uno habla mal de los hombres? Mal de los hombres. Vamos a hablar bien mal, señores. Es un tema diferente, un programa diferente. Y para empezar, vamos de una vez manos a la obra, señores. Dani, siempre se nos ha enseñado de que el hombre en el hogar es una figura que genera respeto, protección, provisión, pero de un tiempo para acá se ha visto de que el rol de macho, para las mujeres que somos machistas como yo, se le ha arrebatado a los hombres y ellos se sienten muy cómodos entregándole la responsabilidad a las mujeres. Ellos ya no quieren hacer nada. Y a nivel económico están felices. Entonces aquí es donde yo te pregunto, Dani, los hombres no quieren aportar a las mujeres, no quieren aportarle a las mujeres con las que se acuestan. Dejan sus hogares y quieren andar de pipi caliente, así, ni más ni más. No quieren aportar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto empieza en una cuestión de hablar culturalmente de la igualdad, ¿no? Los hombres piensan que porque una mujer habla de igualdad y que quiere que las cosas sean equitativas entre hombres y mujeres, pues ellos dicen, no, pues esas locas feministas lo que quieren es que uno les pague solo la mitad de la cuenta y ellas pagan la otra mitad. Entonces, pues eso es la igualdad, pero según los hombres, porque la igualdad no es eso, o sea, la igualdad no es dejar los detalles, no es dejar la tradición bonita, pues de que un hombre conquista a una mujer. La igualdad es la igualdad en derechos, o sea, no nos golpeen, no nos maten, no hagan todas las cosas asquerosas que han hecho durante todos estos años, durante la historia, pero compórtense pues igualmente detallistas, o sea, nada se le quita, no podemos dejar de un lado la tradición, es que la tradición es bonita, la tradición es agradable, ¿cierto? Claro que sí. Como cuando mi papá, por ejemplo, conquistó a mi mamá y la buscó, y se acercó a ella poco a poco, le regaló unas flores. Unas flores, un chocolate. Eso es bonito, pero entonces los hombres han tomado esta idea de la igualdad, como siempre, ellos tomando las cosas en contra de las mujeres. Entonces, una cosa que favorece a las mujeres, pero ellos la toman en nuestra contra. Entonces, siempre quieren como buscar la manera de justificar sus malas acciones con los derechos que nosotras simplemente estamos pidiendo, que son lógicos, no solo de mujeres, sino de seres humanos. De seres humanos, claro que sí. Hay algo que me llama mucho la atención y es que esto sí es el descaro. O sea, yo cuando digo darle palo a alguien, ustedes saben, Amparo sin Miedo. Los hombres son descarados, miserables, sinvergüenzas. Hombres quieren ir, meter el pene en una vagina, sacarlo y decirle, mi amor, gracias. Es que algunos ni dicen gracias. Mira, te voy a hacer una pregunta, Dani. ¿Qué influencia ha habido de parte de las mujeres para que los hombres sean tacaños? Es que ya es el colmo de la tacañería. ¿Cuál es la influencia, la responsabilidad de las mujeres para que ellos lleguen a tal descaro? Yo creo que la influencia de la mujer es que nosotras estamos luchando diariamente por nuestros derechos. Por nuestros derechos en todos los aspectos. Sí. Pero los hombres, como lo decía también anteriormente, toman todo en contra. Entonces los muy descarados y muy cínicos dicen, no, pues si ella dice que es una mujer tan abierta, pues es una mujer solo para coger, es una mujer que solamente cojo, me la como y ya, y la dejo.
¿para qué la voy a invitar a cine? Si igual me lo va a dar. Entonces como que no se esfuerzan ni un solo poquito, y por eso entonces como que mandan la culpa hacia nosotras, y esa es la influencia que nosotros hemos generado en ellos, que nosotras, al ser tan abiertas, ellos creen que somos regaladas. O sea que las mujeres prácticamente ellos las están viendo regaladas. ¡Hombres! Y aquí yo voy a comentarte una cosita, Dani. Algo que me llama mucho la atención y es de que yo siempre les digo, si tienen a unas esposas, porque las esposas ahorita que están viendo este programa van a decir, ay, qué feminista, qué descaradas. Pero señora, las casadas también cobran, porque ellas tienen un techo, ropa, comida. El día que tienen sexo por las noches, por la mañana él se levanta a comprar tamales en la esquina. Muchos son más amables y le llevan el desayuno. Ellas también cobran, ellas también están recibiendo un beneficio. Los casados, los que tienen sus hogares, a ellas les reconocen con un buen estilo de vida. ¿Por qué entonces, cuando es una novia o una mujer con la que todavía no se han casado, quieren comérsela gratis? O sea, yo no entiendo por qué las otras sí les dan todas las atenciones y a las otras se la quieren comer gratis. Igual es un uso que ellos están haciendo, ¿no? Igual están teniendo sexo con ella. Yo creo que deberían también, tanto la una como la otra merece atención. Bueno, es que los hombres creen que ellos tienen dos categorías de mujeres, como lo hablábamos anteriormente. Hablando entre amigas decíamos, ellos tienen dos categorías. Una mujer, que es la mujer ideal, y la otra mujer es la mujer con la que simplemente tienen sexo. Entonces, a esta mujer con la que solo tienen sexo, pues ellos dicen, pues ¿para qué la voy a invitar a comer? ¿Para qué la voy a invitar a salir a cine? Pues mejor le digo, venga, caiga a la casa, cogemos y se va. ¿Qué tal eso? Y entonces ni siquiera una ¿Cómo les parece? Pero entonces ellos le quitan valor a la mujer que tiene una vida sexualmente abierta. Es que ellos tienen ese concepto como de que simplemente la mujer es un objeto sexual y es eso que ellos van, utilizan, se comen y la dejan y listo. Y ya. Entonces la mujer, por ejemplo, no solamente la utilizan para tener sexo, sino que también la utilizan para que les cocine, para que les mantenga a los hijos, para que le tenga la casa bonita. Entonces, primero, el valor que le habían dado al casarse con ella porque era la mujer ideal, se lo quitaron porque simplemente es su sirvienta. Entonces las utilizan de la forma más vil y más horrible como hacen generalmente los hombres. Y aparte tienen sexo con ella sin siquiera pensar, siquiera si la satisfacen. O sea, porque muchos ni siquiera les importa si la mujer disfruta. Realmente muchos hombres llegan a la casa y es como, venga, está medio dormida, pero venga, se lo meto a ver si se emociona. Y tome a ver. Yo me vengo y se acabó. Y se acabó el asunto. Entonces se aprovechan de ellas y aparte de todo, hay muchos hombres que ni siquiera aportan a la casa. O sea, ni siquiera aportan, ni a la casada, ni a nadie. Ni cuando no tienen, ¿no? Que son las amigas. Exacto, nada. Pero entonces sí esperan, y yo no estoy diciendo pues que sea que ellos tengan que pagar, porque es que nosotros no somos prepagos. No, aquí no se trata de un tienen, sueldo. Exacto, o sea, ellos no tienen que pagar y una relación es mutua, es recíproca, es de dar y recibir. Y recibir. Entonces ellos no están pagando por un servicio cuando tienen sexo con nosotras, pero tienen que tener como la conciencia que tienen que aportar, de dar, por lo menos, el detalle más pequeñito que deberían tener sería hacer que la mujer se venga. Imagínense, y a ellos ni les interesa nada, no quieren ni darle económicamente, ni importar si la señora sintió o no sintió. Nada. Es que terminan y listo. El descaro absoluto, ¿no? O sea, es una cosa. Mis señores, hay tanto que hablar de este tema, Dani. Tú vendrías una próxima vez a este canal, señores. Bueno, hay otra cosa muy interesante, es que tengo que hacerla porque yo tengo que aprovecharla, ya que la tenemos acá, tengo que aprovecharla al máximo. Los hombres dicen, y todos vemos, que a los hombres les gusta ver a las mujeres lindas, pero que ellos no le dan porque ellos no tienen obligación con ella. La quieren ver bonita, con el pelo oliendo rico, con ropa nueva, con tacones porque les encantan las entaconadas, les encantan que tengan las uñas hermosas, los dientes blancos, que el pelo brillante, pero que no me pida, y menos para el arriendo. ¿Usted qué opina de eso? Sí, pues es que también los hombres tienen
yo estoy en un delirio de que son el hombre más maravilloso del mundo, todos, o sea, un hombre se mira en el espejo y él ve a Brad Pitt. Él dice, wow, yo merezco a todas las mujeres del mundo, las más mamacitas. Entonces dicen, yo me merezco una mujer, primero, 90, 60, 90, espectacular, súper arreglada, perfecta. Pero, pues, primero que todo, se tendrían que mirar ellos el culito propio, porque, pues, no siempre son como uno los esperaría, ¿no? Como los espera uno, exacto. Y aparte de todo, pretenden que uno los sorprenda, que uno tenga la lencería, pues, más maravillosa y todo. Exacto. Pero no quieren, pues, como dice la señora Amparo, aportar nada para eso. Si tú quieres una mujer con las uñas divinas, querido, eso cuesta. El pelo hermosísimo. Las uñas acrílicas cuestan plata, las extensiones cuestan plata. Si a ti te gusta ese tipo de mujer y si te gustan las mujeres que se visten y que se arreglan y que se preparan para ti, pues dale, está perfecto que te guste, pero entonces... Primero, enfócate en ti, enfócate en que tú eres la persona que esa mujer merece. Y segundo, enfócate en que esa mujer también, pues, si quieres verla así, eso cuesta. Y ella necesita un esfuerzo extra. Entonces, pues si la mujer acepta arreglarse para ti y arreglarse como a ti te parece, pues dale, apórtale. Exacto. Y eso es muy importante, Dani, porque es que ellos quieren que sea divina, pero que no me pida. Y lo primero cuando conocen a una mujer, lo primero que le están preguntando es, en esta era, ¿tienes apartamento? Yo creo que esa pregunta de que tienen apartamento es que tenga el sitio donde ellos lleguen a tirar con ella, pero que no les cueste. Exacto. No, y peor todavía, porque entonces ellos la buscan solo para tirar con ella y llegan al apartamento gratis, relajado. Gratis. Venga, papito, yo le hago comida. Exacto. Y que ella les cocine, que les guarde pastica y listo. Es que esto ya es el colmo del descaro, señores, porque es que toca decirlo, porque definitivamente si no es así, ¿dónde vamos a llegar? O sea, las mujeres siendo descaradas 100% para agradar a los tipos y ellos, pues, a sus anchas, disfrutando. Yo, por lo menos, Dani, no estoy de acuerdo con la vagabundería de que los hombres coman gratis. ¿Usted qué dice? Yo digo que, como lo he mencionado anteriormente, debe ser una cosa mutua. Y de siempre honestidad cuando se inicia una relación, así sea una relación que no sea seria, que consideren como solamente de tener sexo y ya, que haya honestidad y que haya de los dos parte y parte, dar y recibir, pero entonces que se conserve siempre la tradición, porque a mí personalmente, aunque yo tengo todos mis ideales de igualdad y de libertad femenina, pienso que la tradición es bonita, pienso que la forma en que los hombres conquistaban a las mujeres era bonita anteriormente. Y debe ser ahora también, todavía, exacto. Señores, todavía. Eso se puede conservar, no sin antes decir que, pues quiero aportar también algo, y es que las mujeres tenemos absolutamente toda la libertad de ser como nosotras queramos ser, independientemente de si el hombre quiere vernos de alguna manera, siempre va a haber un hombre que se va a fijar en nosotras como somos, tal cual y como somos, y no tenemos que buscar ese hombre ideal, y sí darnos mucho a respetar y ponernos en un sitio en el que ellos no solamente piensen que, porque no importa si ellos piensan lo que quieran pensar de nosotros, al fin y al cabo ellos son bastante... pero que ellos entiendan que nosotras no somos sus prepagos, no somos un producto que ellos pueden venir y utilizar, y que no somos un molde, todas somos completamente diferentes y todas somos completamente valiosas. Gracias, Dani, gracias por ese aporte valiosísimo para mí en esta tarde. Creo que a muchas nos ha servido su gran aporte, ¿verdad? Gracias. Agradecidísimas. Yo, por ejemplo, les digo, mis señores, de que ustedes que les gusta ver a las niñas lindas, oliendo rico, andando, tontoneándose, y que se niegan a invertir en ellas, pues a mí no me parece, porque todo cuesta. Y yo digo, los únicos que quieren ver esa belleza y que no les cueste es a los que les gustan las casadas, porque hay mujeres descaradas que tienen a los esposos para que las ponga bonitas, pero van y le lucen al amigo o al compañero de la oficina, porque así hay de vagabundas, sí, hay vagabundas. Hay muchas vagabundas que tienen uno para que las pongan bonitas y el que disfrute sea otro. Si eso es lo que a usted le gusta, señor, pues allá usted. Pero si usted quiere una mujer bonita para usted, solo para usted, entonces tiene que ponerla bonita, tiene que invertir en ella. Dani, gracias. Un abrazo fuerte. Señores y señores, hasta aquí
el video de hoy, Amparo sin Miedo. Suscríbanse, envíenme sus mensajes y les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao.